אנו קוראים לך ישוע, 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 ישוע. היום הזה אנו קוראים לך, קוראים בשמך ישוע. Muy bien, pues estamos nuevamente un día más con Israel en el camino. Nos encanta este título, este programa, este nombre, por cuanto estamos en el camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y sabemos en quién estamos, en quién hemos creído, ¿verdad? Hay un refrán que es muy popular, dicen que todos los caminos llevan a Roma. Es posible que todos lleven a Roma, pero hay un solo camino que lleva al cielo, y ese es Jesús el Mesías. Así de claro, ¿no? Entonces, empezamos este programa saludando. Tenemos a nuestro hermano Sami. ¿Cómo estás, Sami? Don Manolo, aquí me va bien, gracias a Dios. Un día maravilloso en San Pablo, Brasil. Y Wow. curioso de oír a mis hermanos también, porque veo de que Fabián está con un abrigo, tú estás más o menos tranquilo, y veo que Benjamín está bien livianito. Creo que estamos en medio a varias estaciones del año. Sí, aunque aquí hace mucho frío, ¿eh? Lo que pasa es que hay buena calefacción, pero hace un frío ahí fuera que es impresionante. Hermano Benjamín, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Aquí en Israel, todavía donde vivo, en centro de Israel, tenemos como pasamos por verano, todavía hay días que sentimos el verano todavía. Ajá, aprieta entonces, no se quiere ir, no se quiere ir. No, está caliente, que podemos acalentar los corazones también. Eso es bueno, eso es bueno. Y hermano Fabián, ese sí que está, pero bien al sur, ahí siempre frío, ¿no? Fabián. Querido Siempre Manolo, qué bueno saludarte, qué bueno verlos, a Igualmente. Sami, a Benjamín, una bendición para mí. Y sí, estamos en el otro extremo de donde están ustedes, no tan lejos del hermano Sami, pero estamos en lo último de la tierra, allí debajo de todo. ¿Será que podrá salir algo de bueno? Espero que sí. Bueno, sería así. Allí yo creo que ni Julio Verne estuvo, ¿no? Dicen algunos que pasó cerca, pero me parece Wow. que creo que son habladuras, creo que no llegó hasta acá. Pues bienvenido a todos, hermanos, una alegría poder veros. El tema que tenemos hoy delante es muy amplio, por supuesto, pero importantísimo, ¿no? El Jesús de las Escrituras versus el Jesús inventado, el Jesús propio, salido de la imaginación de los hombres. Entonces es un tema muy interesante, muy importante y muy actual. Si bien hay quienes quizás no le den mayor importancia, pero es un tema muy actual, ¿verdad? Ahora es también un tema muy antiguo. Yo os voy a leer para empezar más adelante con la pregunta, pero en el capítulo 11 de la epístola que Pablo le da hacia los Corintios, en la segunda, dice la Escritura, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis. Wow, entonces esto es un tema muy antiguo, ya en el tiempo en el que Pablo escribe a los Corintios, habían quienes tendían o estaban enseñando a un Jesús que no era bíblico. De manera que esto viene ya de mucho tiempo atrás, ¿no? La pregunta mía es, hermanos, por favor, tómense el tiempo y cada uno vaya respondiendo de acuerdo a lo que vea en su óptica, su parecer, y sin duda que va a haber un consenso y va a haber una armonía entre las respuestas, ¿verdad? Pero, ¿qué os parece a vosotros? ¿Existe ese otro Jesús a lo largo de la historia, desde el principio, desde que vino el Mesías por primera vez entre su pueblo Israel? ¿Existe esa realidad de otro Jesús hasta nuestros días? ¿Es posible? ¿Qué pensáis? Mano Sami. Wow. Hombre, tú empezaste por decir una cosa, todos los caminos llevan a Roma, pero yo leo en la Biblia que el camino que lleva al cielo, el camino que lleva a Jesús es estrecho. Entonces, los caminos que llevan a Roma nos desvían. Los caminos que llevan al cielo son estrechos. Muchas veces queremos ir a Roma porque es más práctico, es más fácil. No hay obligaciones, no hay responsabilidades. Pero como tú dices, el tema es tan antiguo que la serpiente en Bereshit, en Génesis, ya empezó creando, ¿sabes lo que? Yo tengo poder, voy a discutir poder, quiero autoridad. Y convence a Eva de que no, lo que Dios dijo no es bien así, ¿sabes? Hay una diferencia. Y esto es una cosa que nos impacta en el correr del tiempo, que las personas disputan poder. El único que tiene Geburah, que tiene poder, es Dios en su santo trono. El Shaddai, Elohim, Avinu, Sheba Shamayim. Este es el que tiene realmente poder. El resto puede tener fuerza, ¿no? Entonces yo siempre digo de que la religiosidad es que nos aleja de Dios. Y si queremos caminar por fe, ok, entonces tenemos que andar en el camino estrecho. Roma nos desvió. Roma, así como las tradiciones judaicas, nos alejaron de lo que Dios había propuesto. Y la proposición de Dios en el primer momento era solamente una: no coman de esta fruta, punto. No había mucha cosa más. Más tarde, cuando llega la Torá, entonces Moisés, por revelación de Dios, dice: lo que está escrito en Deuteronomio 4, Devarim 4, 1 y 2 es muy claro. Las palabras que yo les digo es lo que vale. No sumen y no saquen. Y ahí por delante vemos una enorme disputa por poder. Inclusive, si miramos a las escrituras, y no quiero extenderme mucho para oír a los otros hermanos nuestros, pero si miramos a las escrituras hay varias veces la misma advertencia. Entonces, no salgan de lo que yo les dije. Y lo que yo les dije es lo que pone en práctica la fe. ¿Quieren discutir religión? Bárbaro. Yo prefiero no hablar de religión, prefiero hablar de fe. Muy bien, gracias, hermano Sami. Hermano Benjamín, ¿qué puedes añadir a lo que dijo el hermano? Entonces es muy interesante cuando vimos que no es de hoy, que hay una confusión de cómo hacer, de lo que hacer, de cómo creer, los costumbres, desde los primeros que siguieron Yeshua, el Mesías, eran judíos, y después cuando alcanzaron a no judíos también, que pasaron a creer en Mesías judío. Entonces, cuando se fueron para otros lugares, otros pasaron a conocer, seguir Yeshua, el Mesías. Entonces, es interesante que mira en Gálatas, cuando una confusión, hay que hacer, cómo hay que creer, cómo hay que seguir, o qué hay que seguir, judío creyente en Yeshua, no judío creyente en Yeshua. Entonces, la confusión empezó hasta hoy. Tenemos la confusión, cómo hacer. Hoy tenemos
Todos los días hay personas que hablan conmigo, no estoy contento en mi congregación, quiero conocer el judaísmo mesiánico, quiero buscar, quiero hacer una conversión al judaísmo. Ahí yo pregunto, ¿tú crees en Yeshua, el Mesías judío, Jesús, Yeshua? Sí, yo creo. Entonces, esto es que tiene que tener en centro de su vida. Si tú quieres buscar el judaísmo, busca los principios, no busca algo como Sami ahora estaba hablando en la religión, porque hay cosas que, mira como Yeshua habló con los hombres de que estaban buscando cómo mirar Yeshua, qué está haciendo, no está lavando las manos, así. Entonces, increíble que muchos no están contentos con Roma, que infelizmente en las congregaciones hay menos Roma, un poco más Roma, pero hay que salir de Roma, pero no adentrar en Babilonia, porque se sale de una idolatría, te vas para otra idolatría, te sale de una religión, te vas a otra religión. Tenemos que buscar la fe, la base judía, pero no lo judaísmo babilónico. Es sí, los principios de Dios, la base, las cosas, la fe, como está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no te ayuda que quieres salir de la congregación donde está, porque no está contento con algunas cosas, y te va a buscar un judaísmo que no es bíblico. Entonces, ¿qué te vas a buscar? Salir de 6 para otros 6, ¿comprendes? No te ayuda. Hay que buscar el Yeshua, las cosas de Dios, como está escrito en Deuteronomio 4, Apocalipsis, toda la palabra, pero no salir de una idolatría para otra idolatría. El judaísmo hoy, rabínico, es muy triste, pero no hay cosas que no es bíblica. Entonces, tenemos que buscar las cosas bíblicas, las cosas que no son bíblicas del hombre, las invenciones del hombre, no es para hacer, no de gentiles, no de los judíos. Es sí, buscar en las escrituras el Yeshua para los judíos y para los gentiles. Muy bien, pues gracias hermano Benjamín, la verdad, clarito cómo lo estáis explicando. Hermano Fabián, ¿cuál es tu aporte? ¿Desde qué perspectiva lo mira o cómo es tu experiencia? Estaba meditando en el pasaje que has leído, Manolo. Justamente tomaste un pasaje donde el rabino Pablo, un hombre que estaba acostumbrado a pasar de todo y no tenía temor, no tenía temores, no le importaban los naufragios, latigazos, castigos, amenazas, cárceles. Sin embargo, él habla de un temor. El temor que él presenta es por la congregación, por el cuerpo del Mesías, por la familia del Señor. Él dice, me temo, es decir, el temor de Pablo pasaba porque me temo que así como la serpiente engañó a Eva, como decía el hermano Sami, se remonta hasta Bereshit y hace la asociación. Y ahí de alguna manera nos está hablando a todos nosotros, diciéndonos que el temor de él era que así como la serpiente allí en el huerto, en el jardín del Edén, engañó a Eva, que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua. Qué tema interesante. Yo creo que aquí se abre una puerta porque hay una realidad. Se hablaba también de que en el mundo hay refranes, todos los caminos conducen a Roma, pero lo que nos interesa a nosotros, que es la palabra del Señor, dice que hay camino que al hombre le parece que es bueno, pero su fin, es decir, que muchos tristemente al final
se van a dar cuenta que ese camino no era bueno, que ese camino no conducía a la vida. Y justamente fue Yeshua que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede volver al Padre. Yo creo que ahí se da un círculo virtuoso, maravilloso y glorioso también, donde el Padre, Abba Adonai, de alguna manera nos conduce al Hijo, nos conduce a Yeshua, y a su vez Yeshua nos vuelve a conducir al Padre. Creo que es un tema maravilloso para desarrollar y bueno, en base a algunos pasajes que han estado compartiendo Sami, Benjamín, hablaron de Deuteronomio capítulo 4, Apocalipsis, yo creo que hay tanto para desarrollar, pero para introducirnos en el tema, creo que es importante dejar establecido que Yeshua es el único camino que nos conduce nuevamente al Padre. Qué bueno, muchas gracias, Benjamín. Una cuestión, he escuchado que habéis nombrado varias veces a Roma y me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros en qué manera Roma ha extraviado a cantidad de personas, en qué manera los ha extraviado para darles otro Jesús. ¿En qué manera lo ha hecho? ¿Cómo lo veis vosotros? El primero que responde. El primero que responde es el que tiene más prisa, siempre el primero. Sí. Y hay regalo, ¿eh? Yo lo he prometido, hay regalo. Oh, qué suerte. Tú sabes que Fabián agarró bien el punto. El único camino es el camino que nos lleva a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús quien hace, él sí es el pasaporte, puedes pasar. Y Jesús quería que nosotros pasáramos. La intención de Jesús desde el primer momento es que pasáramos. Y discúlpame, déjame hacer un juego de palabras que es importante aquí. Yeshua quería que pasáramos. Jesús que nos venden en las iglesias, él no está preocupado con esto. Te digo, hasta 1950, 1960, las iglesias solamente hacían las misas en latín. ¿Por qué? Para que las personas no entendieran. Las misas no requerían de que las personas leyeran la Biblia. ¿Por qué? Porque es mejor que no sepan. Pero entrabas a cualquier iglesia, y esto, si viajas por el viejo mundo, en Europa principalmente, ¿qué es lo que vemos? Iglesias maravillosas con imágenes de todos los tipos. Pero una de las recomendaciones de Dios es no hagan imágenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la intención era mostrar de que yo sé resolver las cosas. Dios se equivocó cuando escribió este libro. Y con esta fuerza, que es una mentira, copiamos lo que los grandes rabinos han hecho con la Torá. Simplemente dicen de que la Torá hoy está desactualizada. Entonces nos dicen de que para entender la Torá precisamos del Talmud. Pero lo que ellos se olvidan es que el Talmud no tiene ninguna revelación, que el Talmud no tiene ninguna profecía para cumplir. Y esto solamente aparece entre el inicio y el fin. Si empezamos en Bereshit, en Génesis, y vamos hasta Apocalipsis, vamos a ver de que hay revelaciones, hay profecías, y no puedes separar un pedazo del otro. No saques los profetas del texto de la Torá, no saques la Torá del texto del Brit Hadashah, porque entonces uno pierde el sentido del otro. Y la idea era confundir el sentido para mostrar de que yo sé más y creo mis reglas para que ustedes las sigan. Adelante, hermanos. Adelante, continuamos. Veo hoy en Israel, por ejemplo, con mucha preocupación. Cuando dijiste adelante pensé que era para mí. Hay una institución que está preocupadísima en Israel de crear alajot, crear reglas. O sea, se crean reglas arriba de las reglas para las reglas que ya tenían reglas. El profeta Isaías nos dice reglas sobre reglas, instrucciones sobre instrucciones. Yo no quería nada de esto. Yo quería corazones. Y ahí sí, entonces le paso la palabra a mis hermanos.
Adelante, Benjamín. Agre- ¿Tienes? Puede hablar, puede hablar. Muy bien, me cedió la palabra Benjamín. Sí, Entonces, adelante. quiero retomar lo que estaba diciendo nuestro hermano Sami. Es real que uno de los grandes conflictos que el Mesías tuvo mientras caminó por aquí, por esta tierra, físicamente, es decir, en la condición de siervo, en la condición humana, fue contra el aparato, contra la estructura religiosa. Los grandes conflictos se daban contra ellos. Es real que, como estábamos hablando al comienzo, ¿no? La religión de alguna manera es el medio para servir a los hombres. Sin embargo, la fe genuina es lo que agrada al Señor. Y yo creo que una de las cosas que más ha utilizado justamente esa misma serpiente que se manifiesta de diferentes maneras, hablábamos antes que allí en Bereshit engañó a Eva y el temor del apóstol Pablo era que los sentidos de los creyentes sean engañados. Una de las herramientas que más ha utilizado justamente es la idolatría. Dios es terminante en lo que tiene que ver con idolatría. Esto lo vemos al comienzo, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Deuteronomio. Y hay una realidad, tanto para el judío o para aquellas personas que tal vez no son judías y quieren agradar al Señor. Ese es un tema del cual hay que tener mucho cuidado. El Señor aborrece la idolatría. Y cuando hablamos principalmente a judíos que pueden estar sintonizando, recibiendo este material, una de las cosas que no pueden distinguir con claridad es, por ejemplo, cuando se habla de creyente y cuando se habla de católico. Es real que la Iglesia romana ha llenado de imágenes, de idolatría. Estamos hablando con total transparencia, con total sinceridad. Sé que en algunos ámbitos uno se tiene que cuidar de hablar de ciertos aspectos, pero creo que es importante hablar a la luz de la palabra. Estando mismo allí en Jerusalén, especialmente en la ciudad vieja, hablando con algunos judíos, ellos no distinguían y alzaban sus ojos y ven en algunos lugares, sobre todo en la parte católica, imágenes, cruces y una serie de elementos donde ellos no pueden distinguir. Es decir, para ellos, cuando se habla de creyentes, meten todo en el mismo lugar. Entonces creo que una de las cosas que es importante también mencionar y marcar una diferencia para aquellos que están sintonizando, que en lo que tiene que ver con el Brit Hadashah o el nuevo pacto, en ningún momento se habla de imágenes, al contrario, se hace hincapié en el cuidado que hay que tener de la idolatría. Es algo que Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pone el énfasis de una manera muy especial. Quería agregar esto a lo que se estaba compartiendo. Muchas gracias, hermano Fabián. Es muy importante ese dato que ha introducido, ¿verdad? Muy importante. Y en este caso, por supuesto, debemos de tener muy presente el transcurso en la historia y ver en qué momento la cosa se va torciendo hasta que acabamos viendo toda una institución religiosa, como decía el hermano Sami, religiosa que no tiene o que presenta un Jesús muy distorsionado del Jesús bíblico, sin duda. Es mi opinión, ¿no? Pero adelante, Benjamín. Entonces, mirando Roma, cuando a 2000 años atrás, cuando estaba aquí, donde estoy en Israel, Roma era un imperio, estaba haciendo destrucción. Los romanos eran paganes, un pueblo, ¿cómo? Paganos. Paganos, un pueblo pagano. Entonces ellos tenían muchos dioses.
querían destruir al pueblo de Israel. Entonces, empieza aquí, no puede ser, ¿cómo te vas a destruir un pueblo que Dios crió? Que todo pasó en la época de Yeshua, estaba pasando muchas cosas. Después de 70 años de Yeshua, ellos destruyeron el templo, pasó a diáspora. Diáspora sabemos que es cuando ellos mandaron todos los la gran parte de los judíos para afuera de la tierra de Israel, y así pasó. Entonces ahí es Roma. Y después la continuación de Roma es una parte como Constantino, el emperador, él hace una mezcla de el paganismo romano con algunas cosas, y así empieza el Jesús romano, que quería salir de la visión del Yeshua, el Mesías de Israel. Ellos querían sacar esto. Entonces, ahí pasó algunas cosas mezclando el paganismo romano con algunas cosas de Yeshua, que empezó no más es Yeshua el judío, el Mesías de las Escrituras. Empezó esta mezcla de paganismo romano con Yeshua, Jesús romano. Hasta hoy, y después, a lo largo de todos los 2000 años, tenemos esto. Es después, ¿sabe cómo que pasó con la reforma? Pero una reforma, una parte, porque como hermano Fabián estaba hablando, las imágenes, los que hacen con los santos, todos son santos. Entonces hay otros caminos que no el Mesías Yeshua para hablar con Dios. Entonces puede tener imágenes. Entonces estamos volviendo para cuando Abraham destruyó las imágenes que tenía antes de conocer el Dios de Israel, el Dios, el monoteísmo. Entonces, esto es Roma, que empezó con paganismo y después una mezcla de paganismo romano con un Jesús mezclado, saliendo la visión de la Biblia, la visión de las Escrituras. Es una mezcla para salir del foco del Yeshua judío, el Mesías, que venió para toda la humanidad, para los judíos y para toda la humanidad. Pero un Mesías judío, así como comprendemos, miramos el Yeshua de las fiestas que se cumplió. Entonces, esto Roma empezó a hacer fiestas envolviendo el paganismo con algunas cosas mezclando. Esto es muy problemático. Por eso siempre hablo que tenemos que la iglesia, los gentiles, tienen que salir de esta visión romana y volver a Yeshua judío, Mesías, pero no que quieren muchos salir del Roma y ahí conocer un judaísmo que no es Yeshua. Tanto judíos como no judíos tenemos que buscar el camino, la verdad y la vida central, Yeshua. Ahí. Muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, hermano Benjamín. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer un poquito ya para redondear el programa de hoy, que un tema que ya digo que no puede acabar en el día de hoy porque es amplio, muy rico. Pero voy a terminar con una especie de juego con vosotros. Yo voy a preguntaros algunas cosas. A ver, hace poquito mi hijo, el mayor, me hizo recordar, yo no me acordaba, pero me hizo recordar de que de pequeño yo le enseñaba cómo jugar al ajedrez y cómo ordenar las fichas, cómo hacer y tal. Y
Y me acordé de mi nieto que no hace mucho, cuando vinieron de Paraguay y yo le dije, dale, venga, Rafa, vamos a jugar al ajedrez, que te voy a enseñar. Y le puse las fichitas todas en orden y tal. Y entonces íbamos a empezar y él pues me agarró cualquier ficha, me la puso donde fue. Y yo dije, no, no, Rafa, esto tiene que ir aquí, desde aquí. Y dice, ya yo, sin regla, ¿vale? Sin regla, me dice mi nieto de 6 años. Digo, vale, bueno, muy bien. Muevo yo cualquiera, digo, jaque mate, tómale. Y se me quedó el pobrecito descolocado, se me quedó mirando como diciendo, ¿ya? Y bueno, ¿no quieres reglas? Pues jaque mate. Entonces, es muy interesante esto, hermano, ¿no? Viendo lo que es el panorama histórico y viendo el transcurso de los siglos, viendo la presentación, la influencia de aquellas religiones, etcétera, grupos que han querido inculcar o transmitir un Jesús, un Mesías que no es bíblico. Entonces yo os pregunto, ¿cuál debe ser nuestra actitud, nuestra posición con respecto a las reglas de juego? Vamos a jugar al ajedrez. ¿Cuáles son las reglas de juego? Las reglas de juego yo entiendo que son las mismas escrituras, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces, hay cosas que no tienen mayor importancia, porque yo puedo estar jugando al ajedrez con fichas de madera, con fichas de bronce, de barro. Esto realmente es importante a la hora de considerar lo que sería el otro Cristo, el otro Jesús o el Jesús bíblico. ¿Sería importante esto a la hora de considerarlo o simplemente no dar mayor importancia? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Pedro, el apóstol de que hablábamos antes, el hermano Sammy nos decía, Pedro está en Jope y recibe una visión para ir a ver, una visión en cuanto a comer unos alimentos que él decía que nunca había comido esos alimentos. Después entiende que no iba por ahí la cosa, sino que lo que debía era acompañar a unos que venían para ver a un centurión que vivía en otro lado. Entonces, podemos decir, el juego que os pongo delante, yo puedo pues poner una tarjeta verde, una tarjeta roja, a ver qué tarjeta me sacáis. El hecho de que Pedro fuera a ver a ese centurión, la escritura nos da el nombre de Cornelio, fuera en caballo, en carreta, en burro, caminando, ¿eso era importante o era realmente muy serio, muy importante? Cualquiera de vosotros me podéis responder. Yo creo que mientras oía la exposición muy interesante que estabas haciendo, Manolo, estaba meditando en que esto nos abre una puerta muy especial a un tema que creo que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando y con lo que seguramente vamos a tener que seguir desarrollando. Creo que hay dos peligros también que los vemos muy claros, sobre todo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que son los dos extremos. Por un lado tenemos el legalismo, un legalismo férreo, una estructura cerrada. Por otro lado, el liberalismo. Uno de estos conflictos tuvo que enfrentar la iglesia naciente. Allí en Hechos, vos mencionabas en el capítulo 10, se da esa situación cuando a Pedro comienzan a abrirle los ojos, abrirle el panorama, y unos capítulos más adelante, en el capítulo 15 de ese mismo libro de Hechos, es cuando se encuentran con un serio problema, porque claro, el grupo de creyentes empieza a crecer. Recordemos que hasta ese momento eran todos judíos o prosélitos, es decir, gentiles que se convertían al judaísmo.
pero de repente ahora empiezan a llegar de diferentes naciones, gentiles, al camino, a Yeshua. Entonces, claro, se empiezan a levantar grupos que decían que se tenían que circuncidar para ser salvos, que tenían que guardar esto, esto y lo otro. Y ahí se reúnen, suben Pablo, suben Bernabé, reúnen a todos los apóstoles allí en Jerusalén y empiezan a oír lo que el Ruach HaKodesh, lo que el Espíritu estaba haciendo, y ellos determinan en ese mismo capítulo justamente no poner, es más, dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner ninguna otra carga más que, y ahí se puede leer, pero creo que nos introduce esto en un tema donde tenemos que tener el equilibrio. Fíjense que el Señor Jesús, justamente, Él fue crucificado en el centro. De alguna manera hay una figura o un símbolo ahí, que los extremos son peligrosos, ya sea el legalismo, ya sea el liberalismo, y ellos establecen algo que es muy, muy interesante. No poner cargas sobre aquellos que llegaban, porque no es que se tenían que convertir al judaísmo, y tampoco los judíos se tenían que convertir a una religión, sí, convertirse de sus pecados, pero no a otra religión, porque a ellos les había sido confiada la Torá, la palabra del Señor. No me quiero extender, pero creo que esto abre una puerta muy interesante, una serie de temas también. Ajá. Bueno, fenomenal la aclaración, hermano Fabián. Sigo preguntando. Hay cosas que son sin importancia, hay cosas que son muy importantes. Estamos yendo, o quiero llevar hacia lo que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? En cuanto a el extravío de ciertos grupos, ciertas religiones, mostrando al mundo a un Jesús que no es el bíblico, que no es el escritural. Entonces, hay cosas que, como os preguntaba, el asunto de Pedro yendo a la casa de Cornelio, la manera como iba y tal, ¿es importante o no es importante? Simplemente decirme sí o no. Hermano Fabián lo amplió, le dio mucha riqueza, pero ¿qué os parece? ¿Es importante o no es importante? ¿Cómo él fuera? Si iba con sandalias, si iba con botas camperas de montaña, ¿qué os parece? ¿Eso era importante? Bueno, Manolo, mira la pregunta que nos haces y te voy a dar una explicación bien judía, bien judía. En un primer momento había una única instrucción: no coman de esta fruta. La verdad es que comieron de la fruta y fueron expulsos del paraíso. Más adelante Moisés viene y da 10 mandamientos. Pero el pueblo no consiguió vivir con 10 mandamientos. Entonces fueron a la Torá y encontraron 613 instrucciones. O sea, si van de botas o no van de botas, discúlpame, es imposible seguir 603 instrucciones. Viene Yeshua y dice, ok, les doy una opción. ¿Qué les parece arrepentirse de los pecados que cometieron contra Dios? Si ustedes aceptan arrepentirse de los pecados que cometieron contra Dios, entonces ponen en práctica el texto original, que es lo que hablábamos en Devarim 4, en Deuteronomio 4, cuando Dios determina esto así, esto asado y así. Hiciste el equívoco, ok, arrepentite. Y devuélveme mi corazón, y devuélveme el corazón. Creo que esta visión es la visión donde, de cierta manera, contesto tu pregunta diciéndote, no importa desde que te arrepientas. No importa cómo, pero desde que te arrepientas. No te preocupes, te equivocaste, hiciste lo que no deberías hacer, pecaste, ok, arrepentiste, fantástico, estamos de vuelta. Tanto en Isaías como en Jeremías y muchas veces en el propio Zacarías, vemos de que el pueblo precisa encontrar un camino objetivo. ¿Cuál es el camino? Volverse a Dios.
Sí, pero ¿cómo me vuelvo a Dios si yo tengo hoy 40 años? Entonces viene Yeshua y les dice, espérate, no precisas hacer de nuevo, solamente déjame hacerte una cosa útil, déjame bautizarte. Sí, pero ya me bautizaron, ya me hicieron el Brit Milá o me hicieron lo que sea. Sí, ok, pero esto no es lo que quiero es que me des tu corazón. Y con mi corazón, entonces puedo decir, Veafta et Adonai Eloheja, Bejol Levavjao, Bejol Nafshejao, Bejol Meodeja. O sea, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios, pero solamente puedes amarlo si lo conoces. ¿Cómo puedo hacer una declaración que quiero amar a Dios si nunca lo oí, si nunca lo busqué, si no me interesa lo que Él dice? ¿Estamos? Benjamín, Es para completar lo que muy bien hablaron. Cuando queremos agradar a Dios, el Dios que recibimos, que tenemos todos los días, que sabemos que la salvación es por reconocer el sacrificio del Corbán, del Yeshua, el Pesach, la Pascua. Por este sacrificio somos redimidos, somos limpios todos los días, no por el esfuerzo del hombre, de la humanidad, porque por nuestro brazo no podemos ganar la salvación. Entonces, esto es algo que Yeshua venido al mundo por Emmanuel, Dios con nosotros, para hacer el sacrificio que no podemos hacer por nosotros, para limpiar los pecados. Entonces, cuando miramos este sacrificio, reconocemos que Yeshua está vivo. Él saca todo lo que es difícil para nosotros. Por eso creemos. Entonces somos limpios. Así tenemos fuerza de Dios para buscar la voluntad de Él. Y la palabra de Dios es un estatuto para que podamos saber lo que Dios quiere de nosotros. Porque si amamos a Dios, Él nos amó antes. Por eso pasó Yeshua para hacer el sacrificio. Y todo lo que es difícil, todo lo que es pesado, tenemos el sacrificio de Yeshua, porque está escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Yeshua ya pasó todo hice por nosotros. Entonces tenemos en Yeshua el sacrificio, todo lo que es pesado. El Ruach, el Espíritu de Dios que nos pasa todo el día, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que tenemos que tener todos los días. Entonces, cuando amamos a un Dios, que queremos estar siempre con Él, saber lo que Él quiere de nosotros, cómo salimos del pecado, cuál es lo pecado, cuáles los estatutos de Dios, que no rompió con Yeshua. Yeshua no vino para sacar lo estatuto, sí para cumplir lo derramamiento de sangre para sacar el pecado. Entonces es que muchos no comprenden, que dicen, hoy estamos en la gracia, pero gracia en hebreo es misericordia. Por la misericordia de Dios tenemos la salvación en Yeshua, pero cuando amamos a Dios y queremos estar con Él todos los días, entonces buscamos en la palabra de Él, por la luz de las Escrituras, o que Él quiere de nosotros, o que Él no quiere de nosotros. Entonces, Yeshua no vino para sacar esto, es sí para cumplir lo que es pesado para nosotros. Por Él, por Yeshua, buscamos el amor de Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios para nosotros, porque Él quiere lo mejor. Entonces, cuando amamos a Dios y amamos a Él, entonces buscamos dónde está la palabra de Él y lo que Él quiere y lo que no quiere.
Así es. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Seguimos con las reglas de juego, seguimos con las reglas de juego y os traigo otra vez nuevamente la historia de Pedro y de Cornelio. Si Pedro hubiera ido a la casa de Cornelio y hubiera visto la vida de este hombre temeroso de Dios, que daba limosnas, que oraba al Dios de Israel, al Dios verdadero, y Pablo hubiera dicho, va, pues una vida excelente, me vuelvo para casa, aquí no hay nada que hacer, tú ya tienes el cielo ganado. Hubiera dado un mensaje correcto de acuerdo a cómo encontramos al Cristo de las Escrituras, hubiera sido otro mensaje. ¿Qué te parece, Benjamín? Lo que tenemos que mirar es que muchos, estaba hablando de Cornelio, tú, ¿no? Entonces muchos miraban, no, porque como un judío en aquella época estaba en la casa de un no judío. Entonces, si él estaba mirando lo que los otros van a mirar a él, él no va para la casa de Cornelio, no va a hacer lo que tenía que hacerlo, su misión. Entonces, tenemos que mirar que hay cosas que, costumbres de hombres, hay cosas que miramos que parece que los otros van a mirar así con nosotros. Ah, no, no puedo ir a la casa de un no judío. Hoy no hay problema, pero en aquella época era muy extraño, ¿no? Entonces, no, él estaba cumpliendo lo que tenía que cumplir. Entonces, parece que estaba haciendo algo que no tenía que hacer, pero lo que pasa que en aquella época estaba muy, los costumbres, te vas a la casa de un, no, está hablando con un no judío, como Yeshua habló con la samaritana. Entonces parece que hay algo muy pesado, pero Yeshua rompió estos pensamientos. ¿Para qué? Para que no pensamos que las filosofías de nosotros, de los hombres, de los religiosos, pero lo que Dios hace es algo fenomenal. Muchas veces Dios está quebrando, rompiendo las filosofías del hombre para que Dios, para que podamos mirar las cosas de Dios. Que no pensamos que hay costumbres que pueden sacar de nosotros. Cuando ponemos costumbres que no son bíblicos, ahí ponemos reglas que no son de Dios. Ahí empezamos a hacer, no, porque no puedes hacer esto, porque ahí te vas a hacer cosas que no pueden. La religiosidad es muy pesada. Entonces, aquí hay algo que miro que pasó con Pedro en aquel tiempo que parecía muy demasiado. ¿Cómo te vas a casa de un no judío en aquella época? No, pero él estaba cumpliendo, estaba haciendo la misión para los no judíos también. Mira, Centurión no conocía el judaísmo, no era judío, y no conocía la palabra muy bien, pero tenía en su corazón un temor a Dios. Él temía a Dios, él quería conocer a Dios. Empezó conociendo Yeshua. Así que empezó a conocer Yeshua, la palabra de Dios después entró en su corazón. Hay dos formas que miramos, dos cosas. Hay judíos como yo, por ejemplo, que antes estaba muy religioso, antes de 20 años atrás, cuando estaba en el seminario rabínico en San Paulo. Entonces, antes conocí el judaísmo, las cosas de Dios, pero con la palabra de Dios, la Torá, las reglas, muchas cosas de religiosidad. Así, por las cosas aparte de judaísmo, empecé a conocer Yeshua. Hay personas que antes conocen Yeshua
y después por Yeshua conocen la palabra de Dios. ¿Comprendes lo que digo? Por Yeshua, por creer en Yeshua, ellos empiezan a conocer la palabra de Yeshua, la parte judía también. No, hay personas, hay muchos judíos que antes no conocían la parte judía, pero empiezan a conocer Yeshua. Y ahí conocen la palabra. Hay personas que conocen la palabra antes y después empiezan a conocer Yeshua, el Espíritu Santo, el Ruach. Entonces son dos caminos para llegar a Yeshua. Bien, gracias, Benjamín. Estamos tratando el tema del extravío, nuevamente el extravío, desde mucho tiempo atrás hasta nuestros días, de este Cristo escritural, del Mesías de las Escrituras. Entonces, os comento, sacáis tarjeta verde o tarjeta roja. Si Pedro no les hubiera hablado de Jesús a Cornelio, para que él conociera el único camino para su vida, hubiera sido correcto, hubiera sido un extravío, hubiera extraviado a esta persona en el sentido de no darle la verdad, o qué os parece, o no tenía mayor importancia. ¿Sacáis tarjeta verde o tarjeta roja? Uno de los grandes conflictos que se nos presentan cuando llevamos las buenas noticias, el Evangelio, es que muchas personas se escudan en que dicen: yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, no le pego a mi mujer, o cosas. Uno oye cosas irrisorias a veces, pensando que de esa manera se están autojustificando y tratando de enfocarlo a la pregunta que tú nos estás haciendo, Manolo. Si vamos a un término futbolístico, sacamos la tarjeta roja si no hubiese hablado y si no hubiese presentado al Mesías. Solo que a Pedro lo tuvieron que procesar, como bien estaba diciendo Benjamín. Recordemos que todos los que estaban alrededor del Mesías en ese momento eran todos judíos. Pedro tenía una visión así. A Pedro lo llevan a un éxtasis, a Pedro el Ruach lo empieza a inquietar cuando él recibe esa visión, ese lienzo con toda clase de animales, y le dicen dos cosas: mata y come, mata y come. Y yo creo que esto lo podemos asociar con la necesidad de matar la estructura religiosa, matar el legalismo, matar lo que nosotros mismos a veces levantamos, que es nuestra carne y no nos permite avanzar en los planes del Señor. A Pedro lo tienen que procesar, y esto no fue una hora ni un día. Es más, cuando él llega, tomando ese pasaje de Hechos capítulo 10 al que hacías mención, y llega a la casa de Cornelio, él todavía no entendía bien qué hacía ahí. Es más, comienza su discurso diciendo: ustedes saben cuán abominable es para un judío como yo, como diciendo, nosotros somos los únicos, entrar a la casa de un gentil. Yo me imagino que si eso se daba en otro ámbito no hubiese durado mucho más, Pedro. Sin embargo, el Espíritu estaba en control y estaban introduciéndolo de alguna manera a una dispensación, a un nuevo tiempo que estaba llegando, un tiempo glorioso, donde este bendito y maravilloso evangelio, estas buenas noticias, estaban siendo no solo para los judíos, no solo para el pueblo judío, sino que estaba alcanzando el resto de las naciones. Entonces, yendo concreto a la pregunta de Manolo, en mi caso le hubiese sacado la tarjeta roja, lo hubiera expulsado si no presentaba al Mesías. Muy bien, ¿se puede comparar, una pregunta, hermano Sami, ¿se puede comparar a un Cornelio éticamente, moralmente fenomenal, un hombre temeroso de Dios, pero se puede comparar con pero sin la salvación? Se puede comparar con esa presentación de un Cristo que hay que buscarlo
por tu buena conducta, por tus buenas obras, por tus méritos, y de esa manera puedes ser salvado, tal como nos lo ha presentado la religión, ese Cristo extraviado, o extravío a través de ese Cristo. Hermano Sami, ¿qué te parece? Mira, me gustó la explicación de Fabián y completo lo que Benjamín decía sobre el aspecto judaico. El pueblo vuelve de Babilonia y hay que reconstruir el templo. Nehemías 8:9, entonces hablan de la reconstrucción y los Kohanim, los sacerdotes, leen la Torá para que entienda el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entendimos la necesidad de que sea explicado, entonces empieza a hacer sentido. El susto que Pedro se lleva cuando le dicen, espérate, tengo que ir a la casa de un no judío, ¿qué es lo que hago? Y cuando Benjamín dice, sí, hay tradiciones que hay que quebrar en función de la caminada que estamos haciendo, entonces yo te pongo de la siguiente manera. En el transcurso del tiempo, donde yo conozco a Yeshua, aprendí a compartirlo. No porque quiero, sino porque tengo una cosa dentro de mi corazón que me molesta. Y si no comparto Jesús, y es decir, discúlpame, no comparto Yeshua, voy a llevar a Jesús. No puedo hacerlo. Yo tengo que llevar a Yeshua, tengo que hablar de él, tengo que explicarlo. Y en una cierta forma tenemos que romper la tradición. No puedo vivir en la religión porque la religión dice que los judíos no son proselitistas. Y nosotros como portadores de la Besorá, las buenas noticias, como dice Fabián, tenemos que compartirlas. Si no, somos egoístas. Y creo que Pedro fue trabajado. Me gusta la situación. Pedro está sentado en un bote y viene Jesús caminando arriba del agua. Ah, mira qué lindo, estás hablando arriba del agua. Ah, sí, ¿sabes? Quiero ir. Ok, vení. Y Pedro andó sobre el agua. Pero de repente miró y se acordó, espérate, viento, agua, me voy a ahogar. Yo saqué los ojos de Yeshua. Y cuando sacamos los ojos de Yeshua, quedamos con miedo. Tenemos miedo porque las personas nos van a juzgar de una manera que no queremos ser juzgados, nos van a mirar de una forma de que, tú no eres un buen seguidor de las tradiciones. No, espérate, no ese es el camino. El camino es Yeshua, como tú decías hace poco, es la verdad y la vida. O sea, si hay una verdad, tenemos que caminar en esa verdad y tenemos que compartirla con toda seguridad. No quiero llevarme la tarjeta roja, como dice Fabián, hablando de fútbol. Quiero la tarjeta verde. Y le daría tarjeta roja a Pedro si él dice, no preciso hacerlo. Y acá agarro un ejemplo práctico. Nosotros 4 tenemos mucha cosa para hacer, gracias a Dios. Pero estamos separando este tiempo para hablar de las cosas maravillosas que Yeshua nos dio. ¿Por qué? Porque queremos compartir con todos ustedes la alegría que tenemos en el corazón de vivir esta realidad y de poder compartirla de una manera que se pueda entender. No es lo que está escrito solamente, darle una interpretación. Y ahí agarro una otra mirada. Tú, Manolo, en España, con tu educación, tenías una parte de la visión. Fabián en Argentina sigue tradiciones que nosotros probablemente no entendíamos, pero que lo hacen pensar de una manera diferente de lo que Benjamín y Sami, creados en San Pablo, y Benjamín hoy en Israel, ve. Y nuestras visiones es que nos permiten ampliar el sentido de lo que está siendo dicho. Llevar realmente la esencia de las escrituras para todos aquellos que están con hambre o que quieren conocer más. Muy bien, pues la verdad es que, wow, ya estamos ya en una hora, creo que nos hemos pasado de largo esta vez. El tema es interesantísimo, muy cautivador y sin duda que podemos seguir para otro programa, ¿verdad? Tratando de ello. Pero muchísimas gracias, ha sido un tiempo hermoso, bien aprovechado y pues que Dios lo bendiga y lo multiplique en bendiciones a todos aquellos que escuchen y estén atentos a Israel en el camino, ¿vale? Así que
De mi parte, un abrazo grandote desde Arena de San Pedro, Ávila, España, para todos vosotros, hermano Sami, Benjamín y hermano Fabián. Que Dios os bendiga muchísimo. Shalom. Chao. Chao. Dios los bendiga.